Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto estar con ustedes a esta hora para presentar las noticias más importantes del fin de semana. Por cierto, les cuento que hoy no habrá mensaje presidencial ni actualización de semáforo epidemiológico. Ticalia Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Comenzamos. Capturan en México a César Montes. El exguerrillero tenía una orden de captura por la muerte de soldados guatemaltecos en Izabal, en un hecho registrado el año pasado. Se registran operativos en la Plaza de la Constitución. Comerciantes del sector denuncian robos y asaltos en las últimas semanas. El Museo de Arte Moderno reabre sus puertas y la pandemia le permite reorganizarse para ofrecer un nuevo guión a sus visitantes. En el reportaje hay personas que siguen viviendo en lugares de alto riesgo. Le contamos cuántos puntos están registrados a nivel nacional. En la entrevista hablamos de cómo termina el ciclo escolar y qué es lo que se proyecta para iniciar el 2021. En los deportes, Rafael Nadal y Lewis Hamilton conquistan las alturas en sus disciplinas deportivas y el mundo se sorprende por sus logros. El español llega a su título 20 y el británico alcanza 91 victorias. En las noticias más importantes del fin de semana, el Ministerio Público señala a César Montes de haber ordenado el ataque a soldados del ejército en Semuy 2 y Izabal en septiembre del año pasado, luego de ser detenido en México por 4 delitos. Esta es la nota. Un año y un mes después de estar prófugo de la justicia, fue capturado el exdirigente guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes y del Ejército Guatemalteco de los Pobres, Julio César Montes, quien está implicado en el caso de la muerte de 3 soldados durante una incursión a la comunidad Semuy 2 en el Estor Izabal el 3 de septiembre del año pasado. Autoridades del Ministerio Público en conferencia de prensa explicaron que Montes fue encontrado en el estado de Guerrero, en México. Según el ente investigador, las autoridades mexicanas confirmaron que Montes era buscado en el sistema Interpol y se avisó a Guatemala. Luego fue expulsado por su situación irregular en ese país y entregado a la Policía Nacional Civil. Interpol y el Departamento de Migración de México realizan pues la detención de él. Hacen ver que se encontraba pues en una forma de vida común en el lugar, al establecer pues de que esta persona se encontraba ilegalmente en el país mexicano, pues es expulsado de esa manera. A Montes se le han hecho saber los motivos de su detención en un juzgado de turno y su audiencia de primera declaración será en el juzgado de mayor riesgo E. Como lo habla textualmente, según los expedientes, César Montes dio la orden de Agustín Chu que lo socaran, que lo mataran, porque los soldados no tenían nada que ver en la comunidad. La declaración en anticipo de prueba señalan a César Montes como el comandante César Montes, líder de la Fundación Turcios Lima, como la persona que le dio la orden de atacar a los militares el día que ocurrieron los hechos. Al llegar a Torre de Tribunales, el exguerrillero negó haber ordenado atacar a soldados. Vine para demostrar que yo no tuve nada que ver en eso. Y la primera demostración es que con mi experiencia militar, si yo hubiera estado ahí, ninguno de los 9 sale vivos. Para acabar pronto y para que dejen de chingar. Yo no fui, si no estuvieran vivos los 9.
Si hubiera sido yo, mire, he combatido contra los mejores batallones de El Salvador, combatí contra la Contra, combatí aquí contra los caiviles, 9 marinos de esos bisoños que son puros patojitos, me los hubiera comido yo. Montes es señalado de asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilegal de personas armadas y usurpación agravada. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Y mire usted, en otras noticias, decenas de mujeres pidieron justicia y el esclarecimiento de los crímenes de 2 jóvenes en Teculután, Zacapa. Ambos son casos distintos. Además, las autoridades del Ministerio Público investigan la desaparición de una joven deportista que residía en Villanueva. Las peticiones de justicia por los crímenes de Litzy Cordón y Daniela Hernández en Teculután, Zacapa llegaron hasta la capital. A 2 cuadras de Casa Presidencial y frente al Palacio Nacional de la Cultura, decenas de mujeres colocaron cruces y encendieron velas en representación del luto que viven por la violencia que acecha a las mujeres en el país. La Plaza de la Constitución fue el escenario en el que un grupo de personas pidió a las autoridades del gobierno involucrarse en detener este flagelo. En el último mes, Teculután ha sido el centro de esa violencia. El 28 de septiembre, Laura Daniela Hernández Guevara fue ultimada y el cadáver de Litzy Amelia Cordón Guardado, de 20 años, fue localizado la mañana del martes 6 de octubre en un terreno baldío de la aldea Los Puentes en Teculután. En la concentración estuvieron familiares de Cordón Guardado. El Ministerio Público ha informado que ambos crímenes están siendo investigados por un grupo especializado de femicidio y secuestro. Luego de los crímenes de las mujeres en Teculután, en el departamento de Guatemala ha surgido otro caso. El Ministerio Público investiga la desaparición de Karen Elizabeth Barrera Turcios, de 20 años, quien fue vista por última vez por familiares el 30 de septiembre último. Barrera Turcios fue integrante de la Selección Nacional de Fútbol Sub-20 de Guatemala, la cual logró el subcampeonato del torneo femenino Sub-20 de FIFA Forward, que se efectuó en noviembre pasado en Guatemala. Este fin de semana, el Ministerio Público efectuó allanamientos de viviendas en las zonas 5 y 12 de Villanueva en búsqueda de la joven deportista. Ella fue vista por última vez en la colonia Los Planes, zona 5 de Villanueva, según informaron sus familiares. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Y también en el libramiento de Chimaltenango, un grupo de jóvenes organizó una protesta para pedir el fin de la violencia contra la mujer y un combate más agresivo a la corrupción. Lo llamativo de esta manifestación, como lo está viendo en pantalla, fue que ocupó uno de los puntos que registra con mayor regularidad inundaciones en la obra, que tiene menos de 2 años de ser inaugurada, con inflables especiales para piscinas. El grupo simulaba estar en una de estas debido a la gran cantidad que se acumula en la costosa carretera. Espero que hubieran invertido bien, alcanzaría para más escuelas. Por la corrupción no tengo. Un mensaje de asociación con civil y jóvenes con... Y agentes de la Policía Nacional Civil patrullan en la Plaza de la Constitución y los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura con la finalidad de disminuir la delincuencia común que afecta al sector. Los policías revisan e identifican a ciudadanos que visitan el área. Hay varias denuncias, fíjese usted, por robos y asaltos. Incluso comerciantes han denunciado públicamente que hay grupos de ladrones que saquean negocios. En las últimas semanas, usuarios en redes sociales han publicado videos de asaltos. La Policía Nacional Civil desde el viernes último implementa operativos y patrullajes. Son más de 100 agentes que resguardan el área. Las autoridades esperan retomar el control de ese sector de la delincuencia común que afecta, pese a que 2 cuadras del lugar se encuentra la Casa Presidencial.
Y el sistema de transporte de pasajeros transurbanos se reanudó este fin de semana con el tránsito de autobuses que salen de Nimacuyú, esto es en la zona 21, al centro de la ciudad de Guatemala. Adentro de las unidades los asientos están marcados y se prioriza que los usuarios queden distanciados como medida sanitaria para evitar transmisión del coronavirus. Las personas son desinfectadas con alcohol en gel y los autobuses, antes de usarse, también son higienizados. En la estación de las unidades en Nimacuyú, los pasajeros volvieron a usar este transporte y deben acatar las medidas sanitarias. El transporte público de pasajeros es uno de los sistemas cuestionados a reanudar debido al riesgo de contagios masivos. Por esa misma razón, las autoridades de salud han recomendado que ningún autobús debe usar aire acondicionado para evitar esparcir el virus en toda la unidad. Además, se mantiene la exigencia del uso de mascarilla. Y en otra de las noticias del fin de semana, el cadáver del periodista Nelson Yalivat fue encontrado en el río Lanquín, en Alta Verapaz. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres confirmó este domingo. Según la institución, el periodista Yalivat cayó por accidente al querer tomar una fotografía en el río Lanquín a eso de las 16 horas del sábado, es decir, el día de ayer. Socorristas fueron alertados del hecho y comenzaron las labores de búsqueda junto a la Policía Nacional Civil y voluntarios del área. Luego de varias horas se suspendieron las labores durante la noche y se retomaron durante la mañana de este domingo. A eso de las 10 horas, socorristas hallaron el cadáver de Yalivat, quien laboraba en un medio local. Al volver tenemos más noticias del fin de semana y en el reportaje le contamos cuántos lugares están registrados como de alto riesgo para vivir por el peligro de derrumbes e inundaciones. Ya estamos de regreso y mire usted, es increíble que en el mundo a estas alturas sigamos hablando de crisis alimentaria en algunos países y que en contraste reportemos datos como este. Según una publicación del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, se estima que solo en América Latina y el Caribe se pierden más de 220 millones de toneladas de alimentos al año. Esto equivale a 150 millones de dólares. ¿Se imagina cuántas personas se podrían alimentar con eso? Pues bueno, así están las cosas al día de hoy. Pero hay otro dato que le quiero compartir. Esta semana la FAO difundió un dato interesante que vale la pena analizar y este tiene que ver con los efectos de la pandemia. Uno de los lugares de estudio fue el departamento de Chiquimula en el oriente del país. En esa región se perdieron cosechas. ¿Y sabe usted cuáles fueron las razones? Bueno, pues según una encuesta, un 41% de los agricultores consultados dijo que por falta de mercado para vender sus productos, mientras que un 35% por falta de transporte durante los días de confinamiento. Vale la pena revisar entonces cómo están las cosas en el resto de departamentos del país. Le dejo el dato. Vamos ahora. Y en el reportaje, cientos de personas en Guatemala viven en lugares considerados de alto riesgo. Después de la tragedia registrada esta semana en San Marcos La Laguna, nuevamente surge la necesidad de hacer un llamado de atención sobre el tema para tomar acciones. Vamos entonces con María Olga Menaldo. En Guatemala se han identificado 10.051 áreas de riesgo, las cuales son propensas a deslizamientos e inundaciones. En temporada de lluvias se mantiene un monitoreo constante porque es cuando más incidentes de este tipo se registran debido a la saturación de los suelos y a que se eleva el caudal de los ríos. El Consejo Nacional para la Reducción de Desastres ha declarado inhabitables varias áreas en el departamento de Guatemala. Las colonias Asunción y Los Olivos en la zona 1 de Misco, los alrededores de los ríos Villalobos y Platanitos y Ciudad Peronia en la zona 8 de Villanueva.
En estos lugares hemos tenido algunas situaciones que se han presentado y que hemos estado incluso dando el seguimiento por un proceso en Ciudad Peronia, por ejemplo, que se encuentra dentro de ese límite o de esa declaratoria de alto riesgo. Y luego hay sectores también que se han declarado con esta situación. Recordemos del volcán de fuego, existen declaratorias también en sectores aledaños, en las diferentes barrancas, que están con una declaratoria luego de un análisis respectivo. El miedo y la desesperación continúa siendo parte de la vida de los vecinos del asentamiento Nueva Esperanza en Ciudad Peronia. Este lugar se encuentra ubicado alrededor de un barranco de aproximadamente 185 metros de profundidad. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró alerta roja en el área, a la que también calificó como inhabitable. Sin embargo, los vecinos permanecen en el lugar porque no tienen a dónde ir. La verdad es que sí tenemos temor al barranco, ¿verdad? Pero la situación es que nosotros no nos hemos ido por no tener dónde vivir. Y la situación que uno está pasando, pues no hay trabajo ni nada de eso, pero la verdad es que sí, nosotros necesitamos que nos ayuden, ¿verdad? Para declarar una zona de alto riesgo, lo primero que se debe de hacer por parte de las autoridades es identificar un incidente como tal, ya sean deslizamientos o inundaciones constantes. También pueden identificarse otras situaciones que tal vez en el momento no representen peligro, pero más adelante sí. Entonces, al tener esa información como preliminar, ya se convoca al Consejo Científico de Conred, que en este caso lo preside el INSIBUME por ser la entidad científica del país. Está integrado por Conred, también forma parte de ese consejo, pero también lo integran las diferentes universidades o personal que haya realizado algún tipo de análisis o estudios directamente en el punto donde se está presentando esta situación. Al momento de declarar un área de alto riesgo, se le notifica a los vecinos sobre la situación del lugar y luego se levantan las actas para las personas que, a pesar de saber que corren peligro, deciden quedarse en el lugar. Este es el caso de algunos vecinos de El Cambray 2, en donde hace 5 años la lluvia se fue abriendo camino hasta partir una montaña en dos, lo que causó que el 1 de octubre una avalancha de lodo, piedras y árboles cayera sobre 125 viviendas, dejando 280 personas fallecidas. Le digo que fue una experiencia muy fuerte, dolorosa. Nosotros vivimos ahí durante 15 años. Habíamos tenido cualquier problema con el río y todo lo vivimos, pero en esta ocasión fue algo extraordinario haber vivido eso y lamentando la muerte de todos los que ahí vivieron. Fue una tragedia inesperada. Esta semana el luto quedó en San Marcos La Laguna, Sololá. 4 personas fallecidas fue el saldo de un deslizamiento ocurrido en este municipio. Según autoridades de la Conred, se tienen ubicados varios puntos que son considerados de alto riesgo por las amenazas de deslizamiento de tierra. El peligro es mayor con las lluvias constantes. Bueno, en San Marcos La Laguna lo que tenemos son varios puntos, y no solo en San Marcos, sino que es en todo el departamento de Sololá. En este lugar tenemos varios puntos que son considerados con amenaza por deslizamiento. Huehuetenango es otro de los puntos, por ejemplo, acá el departamento de Guatemala, y acá en el departamento de Guatemala tenemos a muchas personas que están viviendo en los barrancos, por ejemplo, en los asentamientos. Alrededor de 300.000 personas son las que están en riesgo al vivir en barrancos y asentamientos. Una de las soluciones que plantean las autoridades es que no se otorguen permisos para construir viviendas en zonas que no reúnen las condiciones, pero el problema sigue sin planes a la vista para solucionarlo. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, y más rocas siguen cayendo desde el cerro en San Marcos, La Laguna, que provocó la tragedia que cobró la vida de 4 personas en este municipio de Sololá. De acuerdo a la Conred, los desprendimientos siguieron este fin de semana. Entre las 9 de la mañana y las 9:30 se escucharon ruidos que se atribuyen a 3 grandes piedras, las cuales no llegaron a la población a la orilla del lago de Atitlán. De momento, se sigue albergando a 92 personas que habitan en zonas de riesgo en una escuela y una iglesia del lugar.
Y el alcalde de San Marcos La Laguna, acompañado del gobernador departamental de Sololá y miembros del ejército, iniciaron los trabajos de mitigación en el cerro. Todos los que están acá, vecinos, líderes de los diferentes sectores del municipio, desde años, claro que lo tenemos presentes y hemos tenido esa preocupación de esa roca y las demás piedras desde hace años. Y hoy por hoy nos unimos y hoy por hoy se va a hacer realidad ese plan, esa preocupación que hemos tenido sobre esa zona, sobre esa área, con el apoyo del ejército y de ustedes como vecinos, y de una otra manera por sus propios medios se había hecho una mitigación allá arriba, pero como son bastantes, ¿verdad? Y esperamos con la fuerza de voluntad del día de hoy, yo creo que sí se va a poder hacer realidad, no solo de parte de la municipalidad, de mi persona, ir a hacer ese trabajo de mitigación allá arriba en el área. Los colegios están por terminar el ciclo escolar 2020 con entre un 38 y 40% de insolvencias. Al volver le contamos cómo se preparan para el 2021. Gracias por continuar con nosotros en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Vamos ahora con la entrevista. Y los colegios están por terminar el ciclo escolar 2020 con entre un 38 y 40% de insolvencias. Vamos en este momento a conocer más detalles, principalmente cómo se preparan para iniciar el 2021. Está por concluir el ciclo escolar 2020, en un año diferente para los estudiantes y maestros. La pandemia obligó a cambiar las dinámicas de trabajo y estudio. Hablamos con Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala, para conocer cómo cierra esta etapa y qué se espera para el siguiente ciclo. Terminamos siempre a distancia, siempre con una entrega muy profunda de los docentes. Ahorita los centros educativos privados están en la recta final, trabajando hasta el 30 de octubre, como nos indicó el Ministerio de Educación y los últimos acuerdos ministeriales. Por supuesto, ponderando de otra manera, no como era antes. Y si hay unas normativas específicas que publicó también el Ministerio de Educación en cuanto a la promoción, y estamos continuando y siguiendo lo que han sido las indicaciones oficiales de cómo debe de cerrar el año. Está por resolverse un planteamiento sobre las fechas para exámenes de recuperación. No tenemos muy claros cuáles son las fechas. En un acuerdo ministerial habían indicado que era del 2 al 6 de noviembre, pero solicitamos cordialmente al señor viceministro técnico que si podríamos alargar esa fecha, porque es un poco difícil que terminemos el 30 de octubre y que el alumno entre a una prueba de recuperación el día 2. Solicitamos que se pudiera hacer finales del mes de noviembre o a la vez las dos oportunidades en el mes de enero. La perspectiva para el 2021 se basa en una educación híbrida entre presencial y a distancia. Estamos con una visión de 3 escenarios. Estamos tratando de visualizar qué pueda ser el futuro, que es muy, muy incierto. Estimamos que podremos iniciar a distancia. Como no sabemos cómo se va a comportar el virus y hemos escuchado muchas opiniones sanitarias de que pueda haber un repunte, entonces primero hay que resguardar la salud de los alumnos. Entonces, nosotros opinamos que vamos a empezar a distancia en la fecha que diga el Ministerio de Educación. Aún no tenemos el calendario. Luego, pues en un momento dado, tal vez más adelante, durante el año, continuaría con lo que se llama una educación híbrida, una parte presencial y una parte a distancia, según la dinámica de cada centro educativo y siempre siguiendo lo que son los parámetros que indique el Ministerio de Salud y a su vez el Ministerio de Educación. De los efectos de la pandemia se destaca un nivel de insolvencia significativo. Mucha insolvencia. Hay de un 38% a un 40% de insolvencia de parte de los padres de familia. Y sí preocupa. Preocupa porque los gastos fijos continúan.
sobre todo el gasto fijo y más fuerte es de los salarios de los docentes. Los docentes trabajan 12, 14 horas diarias, los mismos alumnos los llaman por teléfono, por WhatsApp, por el modo que sea para resolver dudas. Y es importantísimo saldar los salarios. Entonces sí es un reto, es de limitación de ingreso. Además, si un centro educativo está arrendando su establecimiento, los arrendamientos continúan. Y entre los diferentes niveles, el de preprimaria es el que registra más ausencia y cierre de establecimientos. Preprimaria ha sufrido una baja increíble de asistencia, de población. Sí hay un buen porcentaje, lastimosamente no es que me reporten cuando cierran, pero he tenido reportes de colegios que me han dicho, estoy cerrando mi centro educativo porque de tener 120 alumnos pequeños de párvulos, tengo 3 o 4 y es imposible. Y nos preocupa de sobremanera porque es un nivel tan importante. Después de la experiencia entre profesores y alumnos durante los meses de confinamiento, Brown cree que vale la pena replantear los modelos educativos, flexibilizar los métodos de aprendizaje para adaptarse a las nuevas dinámicas y aprovechar las diferentes herramientas que están a la mano para lograrlo, junto con las habilidades que fomentan la creatividad de cada estudiante. El 2021 se proyecta como otro año de experimentación de formas de estudio colaborativas para implementar mejores alternativas en el futuro. Y en este momento vamos a dar un repaso a la actualización de datos confirmados por parte del Ministerio de Salud. Casos nuevos 171, confirmados en total 97.715 durante este fin de semana. Fallecidos este sábado 19, lo que da un total de 3.384. Hablemos ahora de recuperados, vamos con un total de 86.582 según el reporte, como les decía, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ahora hablemos de del total de casos activos estimados, es de 7.749. Recordemos que hoy no hay mensaje presidencial, como les habíamos comentado al inicio de esta emisión. Y la pandemia de coronavirus ha evidenciado el trabajo de muchas personas que se encuentran en la primera línea de combate en el Lente de Domingo. María José España, Esvin García y María René Gaitán nos presentan 3 historias. Próximos a cumplir 7 meses de la pandemia de coronavirus en Guatemala, varios rostros representan lo vivido. Hugo Álvarez, de 47 años, se dedica a la albañilería y es parte del personal de la Municipalidad de Misco. Al declararse la emergencia de COVID-19, él fue elegido para trabajar en el cementerio, algo que agradece. Cumplir con nuestra labor y comprender a las personas que les pasa esto, porque gracias a Dios en mi familia no he visto este caso. Porque sí, desde que empezaron a hablar de esto, empezamos a tomar los métodos que decían y gracias a Dios nos ayudó mucho. No nos hemos logrado contagiar ninguno de mi familia, gracias a Dios. A unos metros del cementerio La Verbena, uno de los asignados para entierros de coronavirus, Teresa y su esposo, propietarios del negocio Funerales Castillo. Tras la insistencia de los clientes, se instalaron afuera del IC Zona 9, con todo el equipo de bioseguridad. Cuentan que han visto pasar cientos de carros y ambulancias trasladando cuerpos a La Verbena. Cuando se está atendiendo el servicio, en ese momento uno quiere brindarle la ayuda a las personas, ¿verdad? Pero en el mismo momento da temor, da miedo, ¿verdad? De saber que si lo voy a manipular, me voy a infectar y si lo voy a soportar o no, ¿verdad? Porque como hay muchas personas, ¿verdad? Que era lo que platicamos, ¿verdad? Que las defensas son mucho más bajas y que a veces es psicológico también, ¿verdad? Si lo sabemos manejar bien, sí vamos a salir de eso, pero ¿y si no? ¿Verdad? Entonces sí me daba miedo manipularlos.
pero había que hacerlo. O sea, yo sentí lo mismo, ¿va? Que dice mi esposo, ¿verdad? De que no podíamos dejar a nuestros clientes por un lado, por la enfermedad, teníamos que atenderlos, ¿verdad? El 3 de abril, la Compañía Central de Bomberos Voluntarios recibió el primer llamado para atender un caso de COVID-19. Edgar Sanz fue uno de ellos e indica que tiene protocolos estrictos después de atender emergencias para evitar contagios entre sus familiares y compañeros. Siempre el temor está ahí, o sea, de una u otra forma uno no deja de sentir ese temor, más que todo por la familia. Por uno, pues uno ya sabe lo que se arriesga, uno ya sabe el compromiso que hizo con la institución, con la patria, al ponerse un uniforme de una institución bomberil. Entonces, el miedo, el mayor temor de uno es que un familiar se contagie y que uno pueda ser la causa de esto. Los casos de coronavirus continúan. Varias personas siguen al frente de la lucha contra este virus, con temor, pero con las medidas de prevención necesarias, tanto para ellos como su familia y compañeros. Y Brasil llegó este fin de semana a 150.000 contagiados por COVID-19, reportaron las autoridades sanitarias. Y en medio de eso, el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, dedicó su día a recorrer la ciudad más grande, Sao Paulo. Así lo ha difundido la presidencia brasileña, en la que se muestra al presidente tomándose selfies sin mascarilla por las calles de la ciudad. Después del paseo, Bolsonaro contó que si una persona se contagia, pues tratarán de evitarlo. Yo tengo 65 años y no sentí nada, ni siquiera una pequeña gripe. Brasil está en el segundo lugar de muertes por COVID a nivel mundial. Al regresar de la pausa le contamos cómo avanza la carrera electoral en Estados Unidos. Quédese con nosotros. Y Estados Unidos se encuentra en un momento decisivo a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Así van las cosas. La carrera a la presidencia de Estados Unidos ha estado entre la confusión y la crisis. En los últimos días vimos cómo, por un momento, el contagio del presidente Donald Trump de COVID-19 dejó la campaña en un escenario complicado tan solo 4 semanas antes de las elecciones. Esta semana, el intercambio de ideas y señalamientos entre los aspirantes a la vicepresidencia, Kamala Harris y Mike Pence, dio de qué hablar, poniendo sobre la mesa uno de los temas álgidos de la campaña: las acciones contra el coronavirus. Mientras tanto, Donald Trump dice que no participará en el debate virtual del 15 de octubre y Joe Biden sostiene que era una fecha ya prevista. Los medios estadounidenses lo dan por cancelado. El equipo de Trump ha anunciado que programarán nuevas apariciones públicas pese al estado de salud del mandatario. Biden continúa sus planes visitando diferentes estados usando mascarilla en público, en contraste con Trump, que en general la ha evitado. Los sondeos apuntan a una pelea dura para Trump y este fin de semana ya le dan una ventaja de 12 puntos a Biden. La carrera parece más apretada en los estados más importantes, pero Biden lidera en varios lugares clave que Trump ganó en 2016, incluidos Florida, Pensilvania, Ohio, entre otros. Dada la adhesión de muchos estadounidenses al voto por correo ante la pandemia, la votación anticipada se ha disparado con más de 3,5 millones de votos, según el proyecto de elecciones de Estados Unidos. Entonces, incluso si el diagnóstico de Trump inclina a los votantes de una forma u otra, para muchos será tarde. Las consecuencias electorales de la enfermedad del presidente de los Estados Unidos siguen sin estar claras.
Y precisamente este sábado el presidente Donald Trump regresó a la campaña electoral en un acto público en la Casa Blanca. Dijo sentirse genial. Me siento genial, yo no sé ustedes, ¿cómo se sienten todos? Bueno, y es un honor para mí dar la bienvenida, llamemos a esto una protesta pacífica a la Casa Blanca en apoyo a nuestros increíbles hombres y mujeres de las fuerzas del orden y de todas las personas que trabajan también con nosotros. Tengo que decirles, nuestra comunidad negra, nuestra comunidad hispana, muchas gracias. Y en más información internacional, en una ceremonia solemne en Asís, centro de Italia, la Iglesia Católica beatificó este sábado 10 de octubre al joven italiano Carlo Acutis, un genio de la informática convertido en el primer influencer en temas religiosos que llega a los altares. Acutis, quien falleció a los 15 años en el 2006 por una leucemia y cuyo cuerpo se conserva aún íntegro con sus jeans y zapatos deportivos, es considerado por el Papa Francisco un joven brillante y creativo, un ejemplo para las nuevas generaciones. La ceremonia de beatificación, que tuvo que posponerse debido a la pandemia del coronavirus, fue celebrada en Asís, la ciudad de San Francisco, y transmitida por streaming a todo el mundo. Y una jueza ordenó este sábado la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe en arresto domiciliario desde hace 2 meses, mientras avanza el proceso en su contra por manipulación de testigos contra un senador de oposición. En una audiencia pública virtual, la jueza de garantías Clara Salcedo dejó sin efecto la medida de detención contra el exmandatario por pedido de la defensa y con el apoyo de la Fiscalía. El exmandatario de 68 años celebró la decisión en Twitter con un gracias a Dios. La Corte Suprema había ordenado el 4 de agosto la detención de Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Y 7 personas murieron en los bombardeos contra la ciudad de Ganja, en Azerbaiyán, indicó el domingo la diplomacia de ese país, que acusó a las fuerzas armenias pese a la tregua humanitaria que debía mantenerse. Por su parte, el Ministerio de Defensa de la región separatista desmintió luego de haber bombardeado Ganja. Es una mentira absoluta, dijo, y aseguró respetar el acuerdo de alto el fuego humanitario, y acusó al bando azerbaiyano de haber atacado varias zonas pobladas. Una tregua humanitaria para permitir el intercambio de prisioneros de guerra y de los cuerpos de víctimas entró en vigor el sábado al mediodía, pero los 2 bandos se acusan de violarla. Y los residentes de Luisiana se despertaron con un cielo soleado mientras comenzaban a evaluar los daños causados por el paso del huracán Delta, ya degradado a tormenta tropical, el segundo ciclón que toca tierra en ese estado del sureste de Estados Unidos en 2 meses. Hasta ahora las autoridades no han informado que haya víctimas por Delta, una tormenta que se ve y se va debilitando cada vez más a medida que avanza hacia el noreste en dirección a Mississippi. Si bien Delta dejó a cientos de miles de personas sin electricidad, tanto en Luisiana como en el vecino Texas, el daño fue moderado. Ya estamos de regreso. Les cuento que el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida volvió a abrir sus puertas al público este fin de semana, guardando siempre los debidos protocolos de bioseguridad para confort de los nacionales y extranjeros que quieran visitar este patrimonio nacional. La pandemia afectó el arte a nivel mundial,
y en Guatemala no fue la excepción. Nuestra curva de ascendencia en relación al público en el museo iba de maravilla, pero en otras palabras, literalmente se nos cayó el cielo, y no solamente a nosotros. Las pérdidas en los museos a nivel mundial son millonarias. Pero el confinamiento representó algo positivo para los administradores del Museo Nacional de Arte Moderno, pues les permitió de una manera muy íntima hacer una reestructuración interna en las obras y así poder presentar al público los 100 años de las artes visuales guatemaltecas. Una exposición que cuenta con un libro guía que muestra las diferentes obras que se encuentran en las salas del museo. Para ello tuvimos que trabajar 3 meses con el cuidado obligatorio y necesario, y está ya lista el museo con este guión para que la gente venga y de nuevo se reencuentre con nuestro legado cultural. Pueden bajar el libro de la página del www.museocarlosmerida.org. Ustedes pueden bajar el libro gratuitamente, ver las imágenes que están, y cuando vengan al museo van a poder apreciar que el guión comienza exactamente con la obra de Agustín Iriarte, tal y como está en el libro, y hacemos el recorrido en todo el museo por los 100 años hasta llegar a Darío Escobar, que es el último artista que aparece en el libro. El Museo de Arte Moderno Carlos Mérida estará abierto al público de jueves a domingo en horario de 9 a 16 horas, contando con protocolos de seguridad como la toma de temperatura, gel para las manos y distanciamiento social, pues solo se permitirá de 75 a 100 personas como máximo. Álvaro González, Noticiero Guatevisión. Y la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala lleva a cabo un proyecto de conversatorios en línea que busca acercar al público con los músicos que conforman esta importante institución artística. Pablo Juárez nos amplía los detalles en el segmento de Cultura. Con el objetivo de que el público pueda conocer una faceta diferente de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, semanalmente se transmitirá una serie de conversatorios virtuales con los músicos divididos por secciones. Es una iniciativa más de la Orquesta Sinfónica Nacional para poder acercarnos a nuestro público de una forma diferente en español, y nuestra principal intención es que conozcan a los maestros que integran la Orquesta Sinfónica Nacional del ámbito personal, sus carreras, sus personalidades, y que puedan pasar un rato junto a ellos. Cada semana contará con un moderador diferente, quien será el encargado de sacar a relucir una faceta más personal de los músicos participantes. En el primer webinar que tuvimos, tuvimos como moderadora y también participante la maestra Mónica Sarmientos, pero a partir de la próxima semana todos los moderadores que van a estar entrevistando a cada una de las secciones de la orquesta son nuestros queridos y famosos directores de orquesta que han estado en determinado concierto con nosotros. Son los que consideramos son nuestros directores más destacados y más los que han tenido más clic con la orquesta, ¿verdad? Con cada una de las secciones. Esta iniciativa arrancó el 30 de septiembre de forma exitosa, ya que fue bien recibida por el público. El primer webinar, a mi parecer, fue todo un éxito en todos los aspectos, desde el término logístico, porque para nosotros fue la primera vez que hacíamos un tipo de transmisión de esta clase, y al mismo tiempo también tuvimos mucha afluencia. Para ser el primero tuvimos alrededor de 200 vistas, 200 personas conectadas. También la participación del público fue increíble, un montón de comentarios y reacciones. Además, los músicos que participaron también disfrutaron de un buen momento mientras compartían con sus compañeros una plática amena. Inicialmente los webinars estaban pensados de máximo 45 minutos, pero con la experiencia que tuvimos con el primero de ellos, pues duró 2 horas, porque los mismos maestros seguían participando, ¿verdad? Entonces, esa es la intención de todo esto, que puedan pasar un rato agradable los maestros. Si desea sumarse a esta actividad, le comento que estos conversatorios se emitirán todos los miércoles a las 18 horas por la página de Facebook de la Orquesta Sinfónica Nacional. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.
Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos con las imágenes de la semana captadas por nuestro equipo de fotoperiodistas. Recuerden que mañana estamos de regreso con más noticias en cada una de nuestras emisiones. Buenas noches, que descansen.